Hebreos 5, capítulo 5, versículos 1 al 6. Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Quiero destacar dos cosas en este pasaje. En otro momento quizás volveré a recopilar un poco todo lo que puede significar el texto. Pero he estado pensando en dos cosas sobre este pasaje. En primer lugar, el sacerdote, su lugar, su función tenía que ser la de estar cercano a la persona. No tenía que ser distante. El sacerdote tenía que ofrecer su ayuda para que la persona que quisiera acercarse a Dios, pues el sacerdote la acompañaba y le ofrecía su ayuda para que eso sucediera. Lo hacía en parte ofreciendo, en parte y principalmente porque era la persona que se encargaba de gestionar, por así decirlo, de llevar los sacrificios y aplicar esos sacrificios que se hacían, ofrendas, sacrificios por el pecado. Había una serie de sacrificios en aquella época. El sacerdote, en ese sentido, pedía misericordia y ayudaba a la persona a entregar sus bienes o la parte de los bienes que le correspondía entregar, en representación en parte de la entrega propia de la persona. Y el texto de Hebreos dice que esto era posible porque el mismo sacerdote también era débil, era pecador y era débil. De hecho, primero tenía que entregar los sacrificios por sí mismo antes de llevar a la persona o entregar los sacrificios que traían las demás personas o el resto del pueblo, ¿no? El autor de Hebreos habla de que Jesús se hizo humano y entonces también se hizo débil. De alguna forma también vivió lo que significa ser humano como nosotros, con toda nuestra debilidad, salvo que Él no pecó, y de alguna forma nos comprendió. Era lícito que Él también se pudiese entregar a sí mismo porque comprendió la situación en la que estábamos viviendo nosotros. Esto es importante que lo comprendamos acerca de lo que hizo Cristo, de la importancia del sacrificio de Jesús, de cómo es posible que sea un sacrificio válido porque Él se hace humano, pero sin embargo también tenemos que reconocer que de alguna forma nosotros también cumplimos funciones sacerdotales. De hecho, en la carta de Pedro se habla de que la iglesia es real sacerdocio y nosotros tenemos parte de esas funciones. Ya no solo con nuestros hermanos en la iglesia, sino también con personas que no conocen a Cristo, nosotros tenemos que ponernos de su parte. Nosotros tenemos que ser personas que ayudamos a la persona porque comprendemos, porque tenemos paciencia con ellos, ayudamos a la persona a trazar el camino, porque ya también de alguna forma lo hemos trazado nosotros, de cómo acercarse a Dios y cómo vivir al lado de Dios. En ese sentido mostramos paciencia, como dice el pasaje, ofrecemos o somos canal de la misericordia de Dios porque somos misericordiosos con la persona, y también ayudamos a las personas a saber entregarse, cómo entregar su vida para Dios, tal y como lo hacían los sacerdotes. Muchas veces he pensado que esto fue uno de los problemas. Interpretar el libro de Job es difícil, pero creo que esto fue uno de los problemas que le pasaba precisamente a los amigos de Job. No hicieron un trabajo de sacerdocio, sino se pusieron del lado del acusador. Tú hiciste mal, tú eres mal, tú eres mal. Y podrían tener razón. Probablemente Job no era puramente y absolutamente inocente. Algo habría hecho porque todos los seres humanos, lo declara así la Biblia, somos pecadores. Pero Dios no les pedía ese puesto.
Y lo que les reclama constantemente Job es: pónganse de mi lado, sean misericordiosos conmigo y pónganse de mi lado y clamen conmigo a Dios para saber qué es lo que me está pasando, ¿no? De hecho, en el capítulo 13 se refleja eso un poco, una queja de Job que dice: ustedes se han puesto del lado de Dios y a mí me han dejado, ¿no? Es curioso que en el libro de Job, al final, se le dice a Job: ahora tú, no se le dice con estas palabras, pero se le pide que ofrezca sacrificios, es decir, que él hiciera de sacerdote por sus amigos, ¿no? Así que pensemos en esto, en qué medida nosotros tenemos que estar, al igual que lo hizo Jesús con toda la humanidad, y lo hizo conmigo, lo hizo con cada uno de nosotros, en qué medida nosotros tenemos que estar también cercanos para saber conducir a las personas, para acceder a la misericordia de Dios y para acceder o para que puedan llevar y entregar sus vidas y sus cosas hacia Dios y hacer esa función delegada por parte de Dios, porque el real sacerdocio es Cristo, ¿no? Pero de alguna forma nosotros ayudamos a las personas también a hacer eso. El segundo aspecto que quería destacar es que el texto habla también de que ni siquiera Cristo se glorifica a sí mismo, sino que es el Padre el que lo glorifica, ¿no? Y sabemos por otros textos también que el Hijo glorifica al Padre. Es interesante porque de alguna forma es la realidad de Dios, cómo Dios funciona en comunidad y dándose gloria el uno al otro. Ni siquiera el Hijo se da gloria a sí mismo, sino es el Padre el que glorifica. Y de alguna forma es lo que funciona entre nosotros y Dios. Nosotros vivimos para darle gloria, para reconocer quién es Él, quién es Dios, quién es el Padre, quién es Cristo, quién es el Espíritu Santo, reconocerlo y vivir de tal forma que Dios sea glorificado. Pero es que el Padre también y nos ha dicho que nos va a dar la gloria. Claro, cada uno recibe la gloria que se merece, por así decirlo, ¿no? La gloria absoluta solo se la merece Dios y nosotros nos merecemos una gloria que proviene de Él y que es infinitamente inferior a la de Dios. Pero Dios dice que también quiere que recibamos la gloria que Él nos da. Y nosotros no la podemos obtener por nosotros mismos, es algo que se nos concede de misericordia y de gracia. Todo el honor que Dios nos pueda dar es por absoluta gracia. Pero es ese el funcionamiento. En nuestro mundo solemos pensar o se nos quiere inducir a pensar de que somos nosotros los que tenemos que tratar de obtener nuestra propia gloria, nuestro propio valor. Pero no es así. Realmente nosotros no podemos obtener valor por nosotros mismos, sino solo se nos puede dar. Primero nos lo da Dios. Y después, y la Biblia nos llama también a eso, a honrarnos unos a otros. Y ese honrarnos unos a otros implica eso. Soy yo el que tengo que honrar a los demás y no pretender honrarme a mí mismo, ni pretender que los demás me estén honrando. No es ese el camino. El camino es que yo honro a los demás y confío en que los demás, en obediencia a Dios y por gracia y por amor a mí, me dan honra. No porque necesariamente me lo merezca, porque sea una persona especial, porque sea mejor que nadie más, sino por puro amor, por pura gracia en la que deberíamos aprender y crecer a vivir, a darnos honra, a dar a los demás, a vivir en humildad pensando más a los demás como superiores que a nosotros mismos y esperando que los demás también nos consideren a nosotros como puro regalo.